una noche de agosto de 2023. Estadio Dacia Arena, Udine. Paul Pogba ni siquiera pisa el césped. Permanece en el banquillo de la Juventus, mirando cómo sus compañeros juegan el primer partido de la temporada contra el Udinese. No lo sabe todavía, pero esa tarde, sin haber tocado el balón, su carrera se parte en dos. Unos oficiales de control antidopaje lo seleccionan al azar para una prueba de orina. Lo que encuentran en esa muestra destruye en segundos lo que había construido en más de una década. El resultado del análisis revela metabolitos de testosterona que no fueron producidos por su propio cuerpo. El hombre que 5 años antes levantaba la Copa del Mundo en Moscú, ahora enfrenta la posibilidad de no volver a pisar una cancha profesional hasta los 34 años. Pero aquí viene lo extraño. Pogba no se dopó para rendir mejor en un partido. Se dopó sin saberlo. O eso dice él. La pregunta que queda flotando es brutal. Si realmente fue un accidente, entonces, ¿por qué llegó a ese punto? ¿Qué serie de decisiones, de descuidos, de traiciones lo llevaron a confiar ciegamente en un suplemento recetado por un médico de Miami, mientras su propia familia lo extorsionaba a punta de pistola? La historia de Paul Pogba no es solo la caída de un futbolista. Es el mapa de cómo un talento generacional puede desmoronarse cuando las decisiones pequeñas se acumulan hasta convertirse en una avalancha imparable. Si estás viendo este video y aún no te has suscrito al canal, este es el momento. No porque te lo pida, sino porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar completamente cómo entiendes a este jugador. Y si te gusta el contenido que hacemos aquí, el botón de suscripción es la única forma de asegurarte de que no te pierdas el siguiente documental. Volvamos a esa noche de agosto de 2023. Pogba está en el banquillo porque apenas puede caminar sin dolor. Su rodilla derecha lleva más de 1 año dándole problemas. Se había operado en septiembre de 2022, luego había recaído. Luego había intentado rehabilitarse sin cirugía. Luego había cedido y pasado por el quirófano otra vez. El ciclo se había repetido tantas veces que ya nadie en la Juventus contaba con él para la temporada. Su último partido oficial había sido el 3 de septiembre de 2023, apenas 2 semanas antes, cuando jugó unos minutos contra el Empoli. Antes de eso, su última aparición significativa había sido en mayo, cuando entró contra el Cremonese y a los 22 minutos tuvo que salir lesionado de la cadera. Cuando los oficiales antidopaje lo eligieron esa noche, probablemente pensaron que estaban haciendo una prueba rutinaria a un suplente cualquiera. Lo que no imaginaban era que estaban destapando el capítulo final de una tragedia que llevaba años gestándose. El contraanálisis llegó semanas después y reveló algo que ni siquiera los fiscales italianos esperaban. No era solo testosterona, era DHEA, dehidroepiandrosterona. La llaman la hormona de la juventud porque promete regenerar tejidos, acelerar recuperaciones musculares y devolver al cuerpo una vitalidad que el tiempo le ha quitado. Es la hormona esteroidea más abundante en el cuerpo humano, producida naturalmente por las glándulas suprarrenales. Pero sus niveles disminuyen drásticamente con la edad. A los 30 años, el cuerpo produce aproximadamente la mitad de DHEA que producía a los 20. A los 40, la producción cae a menos del 25% del pico juvenil. Por eso se convirtió en un suplemento popular en la industria antienvejecimiento. La promesa era tentadora: tomar una pastilla y recuperar los niveles hormonales de la juventud. Es legal en Estados Unidos. La venden en cualquier farmacia sin receta, junto a las vitaminas y los suplementos deportivos. Millones de estadounidenses la consumen diariamente sin ningún problema legal. Pero en el deporte profesional está prohibida desde hace años porque eleva artificialmente los niveles de testosterona. La Agencia Mundial Antidopaje la incluyó en su lista de sustancias prohibidas en 2004.
Cualquier deportista profesional debería saberlo. Cualquier médico que trabaje con atletas de élite debería saberlo. Y sin embargo, según la defensa de Pogba, nadie se molestó en verificar si el suplemento que le recetaron en Miami contenía una sustancia prohibida. Y aquí es donde la defensa de Pogba toma un giro que parece sacado de una novela. Según su versión, todo comenzó con una visita a un médico en Florida. No cualquier médico, un conocido suyo, alguien de confianza. Pogba había estado en Miami recuperándose de sus problemas de rodilla, y este médico le recomendó un suplemento nutricional para acelerar la regeneración de tejidos. Pogba lo tomó sin revisar la etiqueta, sin preguntar qué contenía, sin consultar con los médicos de la Juventus ni con ningún especialista en normativa antidopaje. Simplemente confió. Y esa confianza ciega, según él mismo, fue lo que terminó con su carrera. Pero hay un detalle que la defensa nunca pudo explicar satisfactoriamente. Si el suplemento estaba contaminado y Pogba era inocente, ¿por qué no demandó al fabricante? ¿Por qué no reveló el nombre del médico de Miami? ¿Por qué el silencio sobre los detalles específicos fue tan absoluto? El Tribunal Antidopaje de Italia no le creyó. El 29 de febrero de 2024, lo sancionaron con 4 años de suspensión. La pena máxima. Pogba tenía 30 años recién cumplidos. Si la sanción se mantenía, no volvería a jugar hasta los 34. Para un mediocampista que había construido su juego sobre la potencia física y la capacidad de cubrir grandes distancias, eso equivalía a una sentencia de muerte profesional. Ahora necesito que retrocedamos, porque para entender cómo Pogba llegó a ese punto, hay que entender primero qué significaba ser Paul Pogba en su mejor momento. Y ese mejor momento tiene fecha exacta. 15 de julio de 2018, Estadio Luzhniki de Moscú, final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia. 78,000 espectadores llenaban las gradas. 1,000 millones de personas veían el partido por televisión en todo el mundo. Era la culminación de un mes de competición en el que Francia había eliminado a Argentina con un Mbappé imparable. Había superado a Uruguay y había derrotado a Bélgica en una semifinal donde Pogba había sido el mejor jugador del campo. El partido va 2-1 a favor de Francia cuando comienza el segundo tiempo. Un autogol de Mandzukic y un penal de Griezmann habían puesto a los franceses arriba después de que Perisic empatara transitoriamente. Croacia domina la posesión, pero no encuentra la forma de vulnerar el bloque francés. Didier Deschamps había diseñado un equipo pragmático, sólido, que no necesitaba dominar para ganar. Y en el centro de ese sistema estaba Pogba, jugando junto a Kanté, en un doble pivote que combinaba la recuperación incansable del jugador del Chelsea con la creatividad y el alcance de Pogba. Entonces, en el minuto 59, Kylian Mbappé inicia una carrera por la derecha que obliga a toda la defensa croata a replegarse. El balón llega a Antoine Griezmann, que de espaldas al arco la deja pasar para Pogba. El primer disparo lo rechaza un defensor. El balón rebota en la zona del punto penal. Luka Modric, el cerebro de Croacia, el hombre que terminaría ganando el Balón de Oro ese año, está de espaldas cuando Pogba recupera el balón. Y esta vez no falla. Un zurdazo potente, preciso, que se clava junto al poste derecho mientras Subasic se estira inútilmente. Francia 3, Croacia 1. El partido está sentenciado. Pogba corre a celebrar con los brazos abiertos y una sonrisa que parece abarcar todo el estadio. Tiene 25 años. Es campeón del mundo. Acaba de anotar en una final de Copa del Mundo, algo que solo un puñado de jugadores en la historia han logrado. Y el planeta entero está convencido de que apenas está empezando. 6 minutos después, Mbappé anotaría el cuarto gol francés y se convertiría en el segundo jugador más joven en marcar en una final de mundial, después de Pelé en 1958.
Lo que nadie sabía entonces era que ese gol marcaba el punto más alto de una curva que solo podía descender. 2 años antes de ese momento de gloria, el Manchester United había pagado 89 millones de libras esterlinas por él. Era el fichaje más caro de la historia del fútbol en ese momento, superando los 86 millones que el Real Madrid había pagado por Gareth Bale en 2013. El agente de Pogba, el legendario Mino Raiola, recibió aproximadamente una cuarta parte de ese dinero en comisiones. Un detalle que muchos críticos señalaron como evidencia de que el fichaje estaba inflado desde el principio. Pero el United necesitaba hacer una declaración de intenciones. Llevaban 3 años sin ganar la Premier League. Habían pasado por David Moyes y Louis van Gaal sin encontrar un sucesor digno de Alex Ferguson. Y Pogba representaba exactamente lo que el club quería proyectar: juventud, talento, espectáculo y la promesa de un regreso a la gloria. Pogba regresaba al club donde se había formado, del que había salido gratis hacia la Juventus en 2012, porque Alex Ferguson no le daba oportunidades. Esa salida había sido traumática para el United. Ferguson llegó a decir públicamente que Pogba había mostrado falta de respeto hacia el club al negociar con la Juventus a sus espaldas. Pero 4 años después, con Ferguson retirado y el club desesperado por encontrar un líder para su mediocampo, esas viejas heridas se olvidaron convenientemente. El mensaje era claro. El niño que se había ido sin pena ni gloria volvía convertido en la estrella más cotizada del planeta. En la Juventus, Pogba había sido sensacional. 4 títulos consecutivos de Serie A, 2 Copas Italia. Finalista de la Champions League en 2015, donde la Juventus perdió contra el Barcelona de Luis Enrique. En esos 4 años, Pogba disputó 178 partidos oficiales y anotó 34 goles. Números extraordinarios para un mediocampista. Pero más allá de las estadísticas, lo que impresionaba era su presencia en el campo. Pogba dominaba los partidos. Tenía una combinación única de físico imponente, técnica depurada y visión de juego que lo convertía en el jugador más influyente de cualquier equipo donde estuviera. En Turín lo adoraban. Los aficionados de la Juventus todavía recuerdan esos años como una época dorada del mediocampo italiano. José Mourinho, el técnico que lo había fichado para el United, declaró que Pogba tenía la oportunidad de ser el corazón del equipo durante la próxima década. El portugués había sido instrumental en cerrar el acuerdo. En su primera conferencia de prensa como entrenador del United, había dejado caer que quería 4 fichajes específicos. Pogba era el más importante de todos. Pero desde el primer partido algo no encajó. Mourinho quería un mediocampista defensivo, un jugador que recuperara balones y distribuyera con criterio. Pogba era otra cosa, era un creador. Un jugador que necesitaba libertad para aparecer en posiciones inesperadas, para intentar pases imposibles, para desequilibrar con su físico y su técnica combinados. Ponerlo a marcar en la mitad de la cancha era como comprar un Ferrari y usarlo solo para ir al supermercado. La primera temporada funcionó a medias. Ganaron la Europa League y la Copa de la Liga. Pogba anotó 9 goles y repartió 6 asistencias en 51 partidos. Los números eran buenos, pero quienes veían los partidos notaban que algo faltaba. Esa chispa que había mostrado en la Juventus, esa capacidad de dominar los partidos desde el mediocampo, aparecía solo a ratos. El resto del tiempo, Pogba parecía encadenado a un rol que no era el suyo. La relación con Mourinho comenzó a deteriorarse en la segunda temporada. El United terminó segundo en la Premier League, a 19 puntos del Manchester City. Perdieron la final de la FA Cup contra el Chelsea y en la Champions League quedaron eliminados en octavos de final ante el Sevilla. Después de esos partidos, Mourinho empezó a relegar a Pogba al banquillo. Las tensiones explotaron públicamente en septiembre de 2018.
cuando las cámaras captaron una discusión acalorada entre ambos durante un entrenamiento. Mourinho negó que hubiera problemas, pero semanas después le quitó la capitanía a Pogba y comenzó a referirse a él en ruedas de prensa como un virus que infectaba el vestuario. Años más tarde, Pogba revelaría lo que realmente había pasado en esos meses. En una entrevista, confesó que había caído en una fuerte depresión sin darse cuenta, que se le caía el pelo por el estrés, que nadie le había enseñado a lidiar con ese tipo de presión. Un día tenía un rol importante en el equipo y al siguiente estaba en el banquillo sin explicaciones. Lo extraño, dijo, era que ni él mismo podía explicar qué había cambiado. Un día Mourinho lo trataba como la estrella del equipo y al siguiente actuaba como si no existiera. En otra entrevista posterior, Pogba fue más explícito sobre la diferencia entre Mourinho y su sucesor Ole Gunnar Solskjaer. Explicó que lo que tenía con Ole era diferente, que Ole no iría contra los jugadores, que quizás no los eligiera, pero nunca los dejaría de lado como si ya no existieran. Esa, dijo, era la diferencia fundamental. Una vez había tenido una gran relación con Mourinho. Todo el mundo lo había visto, y al día siguiente no sabía lo que había pasado, pero se había acabado. Ese era lo extraño que tenía con él, y no podía explicarlo porque ni él mismo lo sabía. Aquí hay una pregunta que vale la pena hacerse. Mourinho fue despedido en diciembre de 2018 después de una derrota por 3-1 contra el Liverpool. El equipo estaba a 19 puntos del líder y había sido eliminado de la Copa de la Liga por un equipo de tercera división. El vestuario estaba roto. Pogba, según varios reportes, había sido uno de los jugadores que más había presionado para la salida del portugués. Ole Gunnar Solskjaer tomó el mando como interino y Pogba resurgió inmediatamente. En la temporada 2018-2019 terminó como el máximo goleador del equipo con 13 tantos y 9 asistencias en la Premier League. Sus mejores números en Inglaterra. Pero si Pogba podía rendir a ese nivel cuando se sentía respaldado, ¿por qué nunca logró mantener esa forma de manera consistente? La respuesta que daba su entorno era siempre la misma: lesiones. Pero los números contaban otra historia. Entre 2019 y 2022, Pogba se perdió más de 100 partidos por lesiones musculares y problemas en los tobillos. Pero también hubo periodos largos donde estaba disponible y simplemente no rendía. Las críticas comenzaron a acumularse. Los hinchas del United empezaron a silbarlo, y Pogba empezó a hablar cada vez más abiertamente de que quería irse. En el verano de 2019, declaró públicamente que era un buen momento para tener un nuevo desafío en otro lugar. El Real Madrid y la Juventus mostraron interés, pero el United bloqueó cualquier salida. Ed Woodward, el director ejecutivo del club, rechazó una oferta que incluía a James Rodríguez, más dinero porque consideraba que estaba muy por debajo del valor de Pogba. Y así, temporada tras temporada, Pogba se quedó atrapado en un club donde no quería estar, jugando un fútbol que no lo representaba, acumulando frustraciones que se iban apilando como leña seca esperando una chispa. Esa chispa llegó en marzo de 2022. Y no vino del fútbol. Detengámonos aquí un segundo porque lo que viene es tan extraño que si lo leyeras en una novela, pensarías que el autor exageró para crear drama. Pero todo está documentado en actas judiciales y reportes periodísticos verificados. La noche del 19 de marzo de 2022, Paul Pogba recibió una llamada de un amigo de la infancia. Alguien con quien había crecido en Roissy-en-Brie, en las afueras de París. El amigo le pidió que fuera a visitarlo a un apartamento en Lagny-sur-Marne. Pogba accedió. Cuando llegó se encontró con varios de sus amigos de toda la vida, personas en las que confiaba, personas con las que había compartido su infancia antes de convertirse en millonario. Pero esa noche, esos amigos no querían recordar viejos tiempos.
De pronto, entraron al apartamento hombres encapuchados portando fusiles de asalto. Rodearon a Pogba. Le exigieron 13 millones de euros a cambio de servicios de protección. Le dijeron que sabían dónde vivía su familia, que conocían los movimientos de su esposa e hijos, que si no pagaba, las consecuencias serían irreversibles. Pogba declaró después que durante esas horas tuvo miedo real por su vida. Intentó hacer una transferencia bancaria, pero su banco detectó la irregularidad y bloqueó la operación. Los encapuchados lo dejaron ir con la promesa de que el dinero llegaría. Y entonces comenzó una pesadilla que duraría meses. Sus amigos de la infancia, los mismos que habían organizado el encuentro, comenzaron a presionarlo para que completara el pago. Las amenazas llegaban por teléfono, por mensajes, a través de intermediarios, y en medio de todo ese caos apareció un nombre que nadie esperaba: Matías Pogba, el hermano mayor de Paul. Matías también había sido futbolista, aunque nunca alcanzó el nivel de su hermano menor. Jugaba en las divisiones inferiores de Francia cuando Paul ya era estrella mundial. Había pasado por clubes modestos en España, Portugal y hasta en Guinea. A los 32 años militaba en la cuarta división francesa, mientras su hermano ganaba millones en la Premier League. Y según los documentos del juicio, Matías se sumó a la trama de extorsión. No estuvo presente en el secuestro, pero participó en la presión posterior. Publicó videos en redes sociales amenazando con revelar secretos sobre su hermano. Los videos estaban grabados en 4 idiomas: francés, inglés, español e italiano. Una producción calculada para maximizar el impacto mediático. En uno de esos videos, acusó a Paul de haber contratado a un brujo africano, un marabut, según la tradición islámica, para lanzar un hechizo contra Kylian Mbappé. La acusación era tan absurda que sonaba a delirio. Matías escribió en Twitter: «Kylian, ahora entiendes. No tengo nada negativo contra ti. Mis palabras son para tu bien. Todo es cierto y comprobado. El marabú es conocido. Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería. Nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti». El escándalo estalló a menos de 3 meses del Mundial de Qatar. Mbappé tuvo que pronunciarse públicamente. Dijo que prefería creer en las palabras de su compañero, que Paul lo había llamado y le había dado su versión de los hechos, que era la palabra de Paul contra la de su hermano, y que Paul tenía otros problemas más importantes en ese momento. La respuesta fue diplomática, pero el daño mediático estaba hecho. De pronto, el nombre de Pogba aparecía en todos los titulares no por su fútbol, sino por escándalos de brujería y extorsiones familiares. Los tabloides franceses comparaban el caso con el escándalo del sextape entre Karim Benzema y Mathieu Valbuena, que había dejado a ambos jugadores fuera del Mundial de 2018. Aquí viene una pregunta que muchos se hicieron y que nadie ha podido responder satisfactoriamente. Si Pogba era víctima de sus amigos y de su propio hermano, ¿por qué no denunció inmediatamente? ¿Por qué pasaron meses antes de que la policía francesa abriera una investigación formal? La respuesta más probable es que Pogba intentó resolver la situación en privado, que no quería que la historia se hiciera pública, que esperaba que sus amigos de la infancia entraran en razón. Pero lo que consiguió fue exactamente lo contrario. Al no actuar rápidamente, les dio tiempo a los extorsionadores para organizarse mejor, para presionarlo más, para involucrar a más personas en la trama. En diciembre de 2024, el Tribunal de París dictó sentencia. Matías Pogba fue condenado a 1 año de prisión que podría cumplir en arresto domiciliario. Los otros 5 acusados recibieron penas de entre 4 y 8 años de cárcel por extorsión y secuestro. Paul Pogba no asistió al juicio,
Su abogado argumentó que revivir esos momentos sería demasiado traumático. Pero su ausencia también dejó preguntas sin responder. El abogado de uno de los acusados dijo después del veredicto que la ausencia de Paul Pogba fue perjudicial para la verdad judicial, que había versiones que nunca se escucharon. Ahora volvamos al tema del dopaje, porque aquí es donde las líneas temporales se cruzan de una manera que no puede ser coincidencia. El secuestro ocurrió en marzo de 2022. Durante los meses siguientes, mientras Pogba lidiaba con las amenazas de extorsión, también intentaba recuperarse de una lesión en el menisco de la rodilla derecha que había sufrido durante la pretemporada de la Juventus. En julio de 2022, los médicos le dieron dos opciones. Una operación profunda, que lo dejaría fuera 4 meses, pero resolvería el problema de raíz, o una terapia conservadora que le permitiría intentar llegar al Mundial de Qatar en noviembre. Pogba eligió la terapia conservadora. Quería defender el título con Francia. Quería estar en Qatar costara lo que costara. Y ese fue el primero de varios errores que lo llevarían directamente al suplemento contaminado de Miami. La terapia conservadora no funcionó. En septiembre de 2022, Pogba tuvo que operarse de todos modos. Y aún así, cuando parecía que empezaba a recuperarse, sufrió una nueva lesión muscular en octubre que lo dejó definitivamente fuera del Mundial. Francia llegó a la final sin él. Perdieron ante Argentina en la tanda de penales después de uno de los partidos más épicos de la historia de los mundiales. Pogba lo vio todo desde su casa, con la rodilla vendada y la certeza de que había apostado mal. Lo que siguió fueron meses de rehabilitación interminable. Pogba apenas jugó 6 partidos con la Juventus en la temporada 2022-2023. En mayo de 2023 entró contra el Cremonese y a los 22 minutos tuvo que salir por una lesión en la cadera. Su cuerpo se estaba desmoronando. Y en ese contexto de desesperación, de frustración acumulada, de una carrera que se le escapaba entre los dedos, llegó la visita al médico de Miami. El suplemento que prometía regenerar tejidos y acelerar recuperaciones. La DHEA que terminaría apareciendo en su análisis de orina 3 meses después. La pregunta que nadie puede responder con certeza es si Pogba sabía lo que estaba tomando. Su defensa insiste en que fue un accidente, que el suplemento estaba contaminado, que nunca tuvo intención de hacer trampa. El Tribunal de Arbitraje Deportivo le creyó lo suficiente como para reducir la sanción de 4 años a 18 meses, argumentando que había evidencia de que la ingestión no fue intencional. Pero 18 meses fuera del fútbol profesional, a los 31 años, sigue siendo una sentencia devastadora. Si te pusieras en los zapatos de Pogba por un momento y tuvieras que elegir entre 2 explicaciones, ¿cuál elegirías? Que un campeón del mundo, con acceso a los mejores médicos del planeta, confió ciegamente en un suplemento de un conocido de Miami sin hacer ninguna verificación. O que sabía exactamente lo que estaba tomando, pero calculó mal las probabilidades de que lo descubrieran. Déjame tu respuesta en los comentarios. No hay una respuesta correcta, pero me interesa saber qué piensa la audiencia de este canal. Durante los 18 meses de suspensión, Pogba desapareció del radar mediático. Se mudó con su esposa Zulay y sus hijos a Dubái. En una entrevista posterior, confesó que esos 6 meses en los Emiratos fueron increíbles para la familia, que estaba feliz allí, que los niños estaban felices, que realmente lo disfrutó. La declaración generó reacciones mixtas. Por un lado, era comprensible que quisiera alejarse del escrutinio público y pasar tiempo con su familia. Por otro lado, sonaba extrañamente despreocupado para alguien que supuestamente estaba devastado por una sanción injusta. En noviembre de 2024, la Juventus rescindió el contrato de Pogba de mutuo acuerdo. El club italiano no estaba dispuesto a esperar a que cumpliera la sanción. Además, según el director deportivo Cristiano Giuntoli,
Habían tenido que invertir en otros jugadores durante los años de ausencia de Pogba y la plantilla estaba completa. La despedida fue fría. Un comunicado oficial y poco más. El jugador, que había regresado a Turín en 2022 con la promesa de revivir los mejores años de su carrera, se iba sin haber dejado ninguna huella. 8 partidos oficiales en 2 temporadas. 52 minutos en la Serie A 2023-2024. 0 goles, 0 asistencias. Una inversión fallida en todos los sentidos posibles. Pero la historia de Pogba no termina ahí. Y esto es lo que hace que su caso sea diferente al de otros futbolistas que cayeron en desgracia. En junio de 2025, el AS Mónaco anunció su fichaje como agente libre. 2 años de contrato. La oportunidad de jugar por primera vez en la Liga Francesa, el país donde nació pero donde nunca había competido profesionalmente. Pogba lloró cuando firmó el contrato. Las cámaras captaron el momento en que la emoción lo desbordó mientras estampaba su firma en el papel. Después declaró que todo por lo que había trabajado se había detenido en seco y que no veía la hora de volver al campo. El problema es que volver al campo resultó más complicado de lo esperado. Mónaco diseñó un programa de rehabilitación de 3 meses para recuperar los niveles de forma física de Pogba. El director deportivo del club explicó en julio de 2025 que Pogba no podría jugar el primer partido de la temporada contra el Le Havre, que había que ser realistas y honestos, que el deporte de alto nivel puede parecer fácil cuando lo ves en televisión, pero la intensidad requerida es brutal. Y Mónaco es uno de los equipos más intensos de la Ligue 1 y de Europa. Pasaron los meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pogba entrenaba pero no jugaba. Cada semana había rumores de que su debut estaba cerca. Cada semana llegaba una nueva excusa. Una lesión menor en el tobillo. Falta de ritmo competitivo. Necesidad de más adaptación táctica. Los aficionados del Mónaco empezaron a preguntarse si el fichaje había sido un error. Si Pogba era ya un jugador acabado, que nunca recuperaría su nivel. Y entonces, el 22 de noviembre de 2025, 811 días después de su último partido oficial, Paul Pogba volvió a pisar un campo de fútbol profesional. Mónaco visitaba al Rennes por la Ligue 1. Pogba entró al minuto 85 cuando el partido ya estaba sentenciado. Rennes ganaba 4-1. Apenas tuvo tiempo de tocar el balón un puñado de veces. Pero cuando el estadio anunció su nombre, los aficionados del Roachon Park se pusieron de pie y aplaudieron. No porque jugara para su equipo, no porque hubieran olvidado la sanción por dopaje. Simplemente porque entendían lo que significaba ese momento para un hombre que había pasado más de 2 años en el limbo. Después del partido, Pogba declaró que el fútbol no se había terminado para él. Que habían trabajado duro y esperado más de 2 años para volver. Que ese día finalmente había sucedido. Que le había conmovido ver al público ponerse de pie y aplaudir. Y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras sonaron genuinas. No había excusas ni justificaciones, solo gratitud. Pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Puede Paul Pogba volver a ser el jugador que era? Tiene 32 años. Ha jugado menos de 20 partidos en los últimos 4 años. Su cuerpo ha sido sometido a múltiples cirugías y lesiones. El fútbol moderno es más rápido, más intenso, más demandante físicamente que nunca. Y Pogba no es el tipo de jugador que puede compensar la pérdida de velocidad con experiencia táctica. Su juego siempre dependió de su capacidad física para dominar el mediocampo. La otra pregunta, quizás más importante, es si el mundo del fútbol está dispuesto a darle otra oportunidad real. Mónaco apostó por él, pero lo hizo con un contrato de 2 años y sin ninguna garantía de que sería titular. Si no rinde en Francia, es difícil imaginar qué club de primer nivel querría arriesgarse con él.
Los rumores lo han vinculado con la MLS estadounidense y con la Liga Saudí. Destinos donde podría ganar millones sin la presión de competir al máximo nivel, pero también destinos que significarían aceptar que sus mejores días quedaron definitivamente atrás. Hay algo profundamente trágico en la historia de Paul Pogba. No es la tragedia del talento que nunca floreció. Pogba floreció. Fue campeón del mundo. Anotó en una final de Copa del Mundo. Protagonizó el fichaje más caro de la historia. Ganó títulos con la Juventus y el Manchester United. Nadie puede decir que no aprovechó su talento. El problema es que lo aprovechó solo a medias, que nunca logró sostener su mejor nivel durante periodos prolongados, que siempre hubo algo, una lesión, un conflicto con un entrenador, un escándalo extradeportivo que interrumpía su progresión justo cuando parecía a punto de dar el salto definitivo hacia la élite absoluta. La suspensión por dopaje no destruyó la carrera de Pogba. La carrera de Pogba ya estaba en ruinas cuando la suspensión llegó. El dopaje fue solo el último clavo en un ataúd que llevaba años construyéndose. Y eso es lo que hace que su historia sea tan perturbadora. Porque si Pogba hubiera tomado la DHEA intencionalmente para mejorar su rendimiento, al menos habría una lógica perversa en su decisión. Un jugador desesperado haciendo trampa para recuperar su nivel. Pero si realmente fue un accidente, entonces lo que tenemos es algo mucho más triste. Un hombre tan perdido en su propia espiral descendente que ni siquiera tuvo la precaución básica de verificar qué estaba metiendo en su cuerpo. El 15 de julio de 2018, Paul Pogba celebraba un gol en la final de una Copa del Mundo. El 20 de agosto de 2023, Paul Pogba daba positivo en un control antidopaje sin haber jugado un solo minuto. Entre esas dos fechas hay 5 años, 3 meses y 5 días. En ese tiempo, Pogba pasó de ser considerado uno de los mejores mediocampistas del planeta a ser un ejemplo de cómo el talento sin dirección puede desperdiciarse hasta el punto de no retorno. Su hermano Matías está condenado por intentar extorsionarlo. Sus amigos de la infancia están en prisión por secuestrarlo. Su relación con José Mourinho terminó en acusaciones públicas de depresión y estrés. Su paso por el Manchester United es recordado como uno de los fichajes más decepcionantes de la historia del club. Su regreso a la Juventus fue un desastre absoluto. Y su sanción por dopaje quedará para siempre como una mancha que ninguna explicación podrá borrar completamente. Pero también es cierto que Pogba sigue en pie, que firmó con el Mónaco cuando muchos daban su carrera por terminada, que lloró de emoción al estampar su firma en ese contrato, que volvió a pisar un campo profesional después de más de 2 años, que los aficionados de un estadio rival se pusieron de pie para aplaudirlo, que declaró con una convicción que sonaba real que el fútbol no se había terminado para él. La historia de Paul Pogba todavía no tiene final. Puede terminar en redención. Puede terminar en fracaso definitivo. Puede terminar en un retiro silencioso a alguna liga menor donde nadie le exija demasiado. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, su nombre quedará para siempre asociado a una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando tienes todo el talento del mundo, pero no tienes la estructura, la disciplina o el entorno necesarios para canalizarlo? ¿Qué pasa cuando las personas en las que confías resultan ser las que más daño pueden hacerte? ¿Qué pasa cuando las decisiones pequeñas se van acumulando hasta convertirse en una avalancha que te sepulta? Paul Pogba tiene 32 años. Acaba de volver al fútbol profesional. Dice que no ve la hora de demostrar lo que puede hacer. El mundo lo está mirando. Algunos esperando que triunfe, otros esperando que fracase. La mayoría simplemente curiosos por saber cómo termina esta historia, que lleva demasiado tiempo sin un desenlace claro. Si llegaste hasta aquí y quieres dejar tu opinión, hay una pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios.
¿Crees que Pogba puede volver a ser convocado por la selección francesa para el Mundial de 2026? ¿O su tiempo con los Bleus ya terminó definitivamente? Es una pregunta sin respuesta obvia, y me interesa saber qué piensa la audiencia. La información de este video proviene de fuentes públicas verificadas. Si detectas algún error, puedes indicarlo en los comentarios y lo revisaremos. Y ese fue el último aplauso.